política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos a este espacio de La Entrevista. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar con el doctor infectólogo Iván Solano acerca del manejo de enfermedades en el sistema de salud, por supuesto, incluyendo la COVID-19. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, Kenia. Gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente en forma presencial en YSUCA. Así es, muchísimas gracias. Ya no lo habíamos tenido de esta forma, ¿verdad? Solo virtual, pero qué bueno que esté nuevamente con nosotros. Como dije, vamos a iniciar hablando sobre el COVID-19. Hemos visto que hay una disminución de casos, pero en las cifras oficiales, pues desde el 9 de abril ya no tenemos mayor información. Lo que tenemos es hasta esa fecha. No tenemos entonces, por lo tanto, certeza de estos últimos días en cuánto ha bajado en realidad los casos de COVID-19. Doctor, a nivel de hospitales privados, ¿perciben ustedes también una disminución de casos? ¿Cómo estamos ahí? Sí, tenemos la percepción, por ejemplo, en el caso de pacientes ingresados, hasta el día de ayer, que yo anduve visitando pacientes en hospitales, pues no había ningún paciente ingresado por COVID-19 en los hospitales privados. Y en cuanto a consultas médicas, ambulatorias, ha disminuido también de manera importante, y estamos teniendo generalmente alrededor de 2 semanales probablemente. Pero como bien usted lo dice, esa es una percepción de que la enfermedad está bajo control. Lo ideal y lo adecuado sería que nosotros tuviéramos la información de parte de las autoridades, ¿verdad? Y me refiero a la población en general, no al sector médico que esté informado, sino que en general deberíamos de conocer cómo está la situación actual. De esa manera, al tener la información, pues vamos a poder tomar una decisión informada, vamos a poder valorar si estamos o no estamos en riesgo y cuáles deben de ser las medidas que debemos de tomar basado en esa información. En ese sentido, pues esa es una de las razones del por qué es importante que la población esté bien informada, con buenos datos, para poder tomar este tipo de decisiones, ¿no? Así es, eso es importante. Doctor, también el Ministerio de Salud pues quitó la obligación de portar la mascarilla y la ha dejado de manera voluntaria. ¿Qué opina usted de esa medida que tomaron? Repito, ¿no? Mejor dicho, este tipo de decisiones son importantes y tienen implicaciones importantes en salud pública, ¿verdad? Por lo tanto, para poder tomarlas, debería de conocerse varios factores, ¿verdad? O varios datos, ¿verdad? Que nos permitan decir, miren, la situación lo permite para dar este tipo de recomendación. ¿Como cuáles? Por ejemplo, conocer el número verdadero de casos que se están presentando diariamente, el número de fallecidos, la cantidad de personas vacunadas, ¿verdad? En general, la vacunación de 2 dosis está estancada en El Salvador desde hace más de 6 meses. Todavía no supera el 70% de la población salvadoreña que ha recibido las 2 dosis. No sabemos cobertura de vacunación por grupos de riesgo. Por ejemplo, no sabemos cuántos diabéticos que hay en El Salvador están completamente protegidos, cuántos adultos mayores, cuántas personas con infección por VIH, cuántas personas con enfermedad renal crónica, etcétera. Lo desconocemos. ¿Cuántos jóvenes de 12 años o adolescentes, estudiantes universitarios, están vacunados? Entonces, todo ese tipo de situaciones o todo ese tipo de datos son importantes para
poder tomar este tipo de decisiones. No debe estar basado en la ocurrencia o en la percepción o en la sensación, ¿verdad?, de que la cosa está bien, ¿verdad?, sino que debe de hacerse tomando estos parámetros. Ahora bien, los datos que siempre ha brindado el Ministerio de Salud desde el inicio de la pandemia, desafortunadamente nunca han sido fidedignos, ¿verdad?, perdieron la credibilidad desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, y no solo lo decimos nosotros, el gremio médico salvadoreño, sino que también ha sido demostrado por entidades científicas extranjeras, llámese la Universidad de Oxford, la Universidad de Washington. Bueno, también un estudio publicado en una revista científica internacional por un alemán de la Universidad de Tubinga, donde se demostró que había fuertes indicios de una manipulación intencionada de subregistro de los datos en El Salvador. Y en ese sentido, pues, por eso nosotros creemos de que lo ideal sería que se constituyera una comisión conformada por especialistas en epidemiología y salud pública independiente al Ministerio de Salud, en conjunto con epidemiólogos y saludistas del Ministerio de Salud, para que hicieran una auditoría de los datos de El Salvador y nos sinceráramos. Ya hemos hablado y lo hemos escuchado en diferentes foros, que el subregistro, por ejemplo, de mortalidad en El Salvador llegó hasta un 500%, ¿verdad?, y un 400% en los nuevos casos. Entonces, Perú lo hizo hace años más o menos, ¿verdad?, y ahí se dieron cuenta que había un subregistro demasiado importante y lograron corregir eso. Entonces, con esta auditoría, que tuviera credibilidad, porque como le digo, el ministro de Salud desafortunadamente no tiene ninguna credibilidad, ¿ve?, nos ha mentido tantas veces, ¿ve?, que es como aquella fábula del pastor con las ovejas, ¿ve?, que siempre dicen que ahí venía el lobo, etcétera, ¿no? Entonces ya nadie le cree, ¿ve?, por lo menos los que pensamos que las cosas deben ser en base a datos, desde el punto de vista técnico y no politiquero. Por eso es que ya con una vez teniendo una verdadera fotografía de la realidad, de los números en todos estos datos que le mencionaba, ahí sí pudiera decirnos, mire, procede esta medida, ¿verdad?, o mire, hay que esperarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que esta medida ha sido demasiado precipitada, sí, y no basada en términos científicos, ¿no? Desde su punto de vista como médico, ¿recomienda que se siga usando la mascarilla en ciertos espacios o de qué manera? Sí, mi recomendación en ese sentido es que creo que el uso de la mascarilla debe permanecer, sobre todo si yo voy a estar en lugares cerrados, ¿verdad?, en lugares de trabajo donde estoy muy contacto con muchas personas. Si yo voy a eventos públicos masivos, donde no se va a guardar ese distanciamiento social, si voy a eventos religiosos, ya sea tanto a la iglesia como a un culto religioso, etcétera, o a conciertos, que hoy últimamente pues están habiendo muchos conciertos, pues ahí debería de uno utilizar mascarilla. Además, también debemos de pensar que probablemente yo no tenga riesgo o no tenga un factor de riesgo que me haga que si yo me infecto pueda irme mal, pero también debo de valorar quiénes están a mi alrededor, con quiénes yo vivo, porque si yo vivo con personas con factores de riesgo, yo les puedo llevar el virus a ellos. Entonces es una evaluación de mi propio riesgo, y en base a eso tomar las decisiones adecuadas. Y lo otro es, si yo voy a actividades al aire libre, que practico deportes al aire libre,
o voy a ir a lugares donde la probabilidad de tener contacto con personas en un espacio cerrado no existe, pues ahí pudiera yo tranquilamente no usar la mascarilla, ¿no? Sí. Muy bien, gracias por esas recomendaciones. Recientemente conocimos, doctor Solano, de un nuevo aumento de casos de COVID-19 en China, en Beijing específicamente. ¿Debería preocuparnos esto que está pasando en China? Muchos dicen, bueno, está muy lejos, pero recordemos que así empezamos, ¿verdad?, con la pandemia. Bueno, hay varias cosas ahí en esa situación de China. Sí debe mantenernos siempre alerta. Yo sí no estoy de acuerdo con las medidas que ha tomado China, y, ya hoy 2022, ¿no?, de cierre nuevamente con esas medidas tan estrictas. ¿Por qué? Porque en primer lugar ya se demostró que el cierre completo, así como nosotros estuvimos, y muchos lugares del mundo estuvieron cerrados un tiempo, pero nosotros rompimos récord de pasar casi 3 meses que no podían salir la gran mayoría de la población. Ya se demostró que eso no es una buena manera de contención de la epidemia. Tampoco es bueno que nos relajemos por completo. ¿Vea? Yo siempre he creído que los extremos son malos, ¿vea? Y este es un ejemplo de pasar a estar completamente encerrados a nuestro libre albedrío. Tampoco es lo bueno. Deben haber situaciones intermedias basadas en datos científicos, etcétera, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el sudeste asiático, donde está incluido China, pues ellos no habían tenido un brote de Omicron como el que nosotros ya habíamos tenido. Y eso, pues, explica de cierta manera el por qué ese incremento de casos. ¿Verdad? Esa población no estaba expuesta a la variante Omicron, por lo tanto era más susceptible de infectarse. Así pasó al mismo tiempo estuvo Corea, países del sudeste asiático. Otra cosa que hace diferente al 2020, por ejemplo, al inicio de la pandemia, es que hoy ya hay más personas vacunadas. Ya hay más personas vacunadas, que disminuye el riesgo. Muchas personas se han infectado y eso disminuye la cantidad de susceptibles, es decir, de volver a infectarme disminuye la posibilidad, no a cero, pero la disminuye. Y otro dato con respecto a China específicamente, recordemos que la vacuna que se puso en China fue la que ellos producen, ¿no? Tanto de Sinopharm como de Sinovac, que son las que, cuando uno lo pone en la balanza, son las que tienen un menor porcentaje de prevención o de evitar que yo me infecte y desarrolle la enfermedad, comparado con las otras vacunas que hay en el mercado. Ahora, que la cantidad de casos graves o la cantidad de muertes, ahí sí todas las vacunas en general previenen muy bien. Y eso es bien importante. Por eso en estos países y en China, por ejemplo, hemos visto muchos casos de infectados, pero la mortalidad no ha sido tan elevada. Sí. No ha habido mucha mortalidad, sino que la gran cantidad de casos, ¿no? Son varios factores, como le digo. Sí. Hablemos también, doctor, de otras enfermedades y también de los riesgos que estas representan. Hay un caso de gripe aviar en humanos en Estados Unidos, estaba leyendo. ¿Esto podría generar riesgos para nosotros? Sí, bueno, mire, el mundo en realidad está en alerta desde principios de los 2000, ¿no? Yo recuerdo que junto con otros colegas y en diferentes ramas, nosotros fuimos invitados y asistimos a un curso de preparación a pandemia de gripe aviar. Estuvimos 3 semanas en Ciudad de Panamá, en el Instituto Gorgas de Panamá, precisamente porque el temor grande que se tenía es que la siguiente pandemia fuera de una gripe aviar. ¿Qué es la gripe aviar? Bueno, en primer lugar,
es causada por los virus de influenza, pero el virus de influenza aviar que le da a aves. Sin embargo, ya ha habido casos en los cuales estas aves transmiten ese virus de la gripe a humanos. Y ahí se dan los casos como los que estaba mencionado. Si mal no recuerdo, en Estados Unidos, pero también ahorita en Europa creo que hubo otros casos. O en China, en China fue otro caso de otra niña de 4 años que detectaron con otro tipo de gripe de virus aviar. Ahora, y eso es lo que nosotros estábamos esperando, pero se nos vino primero la H1N1 y después viene la que es un subtipo de virus de influenza, pero que principalmente humano, y luego la pandemia de COVID-19. Entonces, en estos momentos que ya también yo recuerdo ya por 2003, 2007, allá en Holanda sí hubo una cantidad de casos mucho mayor que uno de casos de gripe aviar. Y pues hasta este momento sí se ha demostrado que las aves le pasan el virus y hay una recombinación genética que ha permitido que el virus pueda pasar de solo infectar aves a también infectar humanos. Pero lo que falta para que se dé una pandemia, y es altamente preocupante eso, que se vaya a dar en cualquier momento o que pueda presentarse, es que se demuestre que un humano infecta a otro humano de un virus de gripe aviar. Cuando suceda eso, entonces sí vamos a estar en serios problemas, nuevamente, porque va a ser de fácil transmisión, así como ha sido el COVID por las vías respiratorias o los diferentes virus de influenza, ¿no? Entonces, cuando se logre determinar que un humano infectó al otro por un virus de gripe aviar, entonces ahí vamos a tener problemas. Todos estos casos que estamos hablando de gripe aviar en humanos, durante las investigaciones que se han hecho, se ha demostrado que estos humanos tuvieron contacto con aves. Y por eso proceden, como medida de contención, a eliminar a todas esas aves que puedan haber en el área geográfica donde se ha presentado ese caso, ¿no? Las granjas hacen pérdidas de este tipo de aves, ¿no? Sí debe preocuparnos, pero estar atentos, ¿no? Ir estableciendo capacidad instalada para la detección y la preparación de qué hacer ante un primer caso, qué medidas de tomar. Eso es lo que debe de hacerse también. Bueno, hay que estar vigilantes y como dice usted, el Ministerio de Salud tendría que estarse preparando y vigilando esta situación. También, doctor, en otras enfermedades, revisaba recientemente el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud y la información que da es hasta la semana 16, ¿verdad? Que va del 17 al 23 de abril. Y en los casos sospechosos de dengue, si en el acumulado hasta esa semana hay bastantes casos, ¿verdad? Estamos hablando de 4.292 casos y en el 2021, en esa misma semana, 1.011 casos. Es una alza bastante grande en términos porcentuales, más del 300%, ¿verdad? También en los casos sospechosos de chikungunya y Zika hay un aumento, pero es mucho menos, ¿verdad? 16 y 17 casos más, ¿verdad? Pero, digamos, el caso de los casos sospechosos de dengue sí es un aumento bastante considerable. ¿A qué considera usted que se deba este aumento de casos sospechosos? Porque ya vamos a ver que luego, ya en los casos confirmados, son mucho menos. Bueno, en primer lugar, estas 3 enfermedades que usted acaba de mencionar son, llamamos arbovirosis o enfermedades transmitidas por vectores. Y en este caso recordemos que estas 3 enfermedades no es que me la vaya a pasar a alguien que esté enfermo, por vías respiratorias, por las manos, o que no. Se requiere que yo sufra una picadura de zancudo, que haya picado este zancudo a alguien con el virus, ya sea el dengue, Zika o chikungunya, y después haya aspirado
en la sangre vaya el virus y después me lo transmita a mí. Entonces, esa es la forma de transmisión de esto. Se necesita un zancudo. Por lo tanto, para poder combatirlo, hay que combatir al vector, ¿vea? Y eliminar los criaderos de zancudos principalmente, ¿vea? Porque los zancudos adultos sí se pueden eliminar a través de campañas de fumigación, pero lo que son los huevos, digamos, de estos, o los criaderos de zancudos, están en nuestras manos hacerlo, ¿vea? Y también en este caso el ministerio debe tener un trabajo articulado con otras instituciones que faciliten que el salvadoreño también pueda eliminar los criadores de zancudo, porque incluso una corcholata que tenga un poquito de agua, que esté tirada en el suelo y tenga un poquito de agua, ahí puede ser un criadero de zancudo de muchos nuevos zancudos que vayan a infectarnos. Hay datos. Ahora, usted también me decía del por qué se está incrementando esto. Recordemos que hemos estado comenzando ya, principalmente el dengue o este tipo de enfermedades transmitidas por zancudos, se incrementan en las estaciones lluviosas, porque hay mayor acúmulo de agua que permite un mayor desarrollo de criaderos de zancudos, etc. En general, pero en nuestro país también tenemos otras condiciones muy propias, ¿verdad?, que hacen de que no solamente sea en esta época, sino que también el hecho de que la falta de acceso a agua potable, ¿verdad?, de la mayoría de la población que no tiene acceso a agua potable las 24 horas del día, hace que acumulen agua, ¿verdad?, que en recipientes, ¿verdad?, y ahí, si no los cubrimos o no limpiamos adecuadamente estos receptores del agua, como pueden ser pilas, como pueden ser barriles, etcétera, si no los limpiamos, no los cubrimos, pues eso puede ser una fuente de criadero de zancudo. Entonces, el hecho también de que no hacemos, aquí es bien importante el que como población podamos trabajar en forma articulada, por ejemplo, en mi pasaje, en mi calle, organizarme con mis vecinos, es algo que nos hace falta como humanidad y en El Salvador también. Solo estamos acostumbrados a velar, como dicen, por nuestros huesos, lo demás no me interesa. Pero ¿qué sirve que yo esté dentro de mi casa, mantenga todas las medidas adecuadas, pero mi vecino no lo hace? Ahí se va, ese zancudo es capaz de volar a mi casa y va a hacerme daño. Es como que si lo tuviera dentro de mi casa. Entonces, aquí es importante que también se hagan ese tipo de acciones, de eliminación de criaderos, de zancudos, en una forma articulada, que es responsabilidad nuestra también en este sentido, y establecer las diferentes estrategias. Y el Ministerio de Salud pues debe de trabajar de manera articulada con otras instancias que permitan disminuir ese tipo de factores socioambientales, ¿verdad?, que favorecen el desarrollo de los criaderos de zancudo, ¿verdad? Eso podría decirle con respecto a estas enfermedades, pero también hay otros puntos, Kenia, que es bien importante resaltar en este informe epidemiológico, en este reporte epidemiológico. Fíjese que, como bien usted lo dijo, casos sospechosos. Cuando usted compara con casos sospechosos con casos confirmados, hay una gran brecha. Sí. Que cualquiera diría, pues no, entonces se equivocaron los médicos y entonces gracias a Dios no salió eso. Pero cuando uno va a revisar cuántas pruebas confirmatorias se han hecho, es poquito, ¿me entiende? Entonces, volvemos al punto, si yo no busco la enfermedad, no la voy a encontrar. Es en estos casos donde se debe de tener las pruebas, ¿verdad?, adecuadas y disponibles
para que si yo como médico la veo a usted y le sospecho dengue, en la unidad de salud de Chirilagua, por decir algo, yo le diga, mire Kenia, yo sospecho que usted tenga dengue. Entonces, le voy a mandar una prueba confirmatoria, que usted pueda tener acceso a eso. Porque si no, se queda en, como han hecho con el manejo, este es parte del manejo, como para tratar de decir que las cosas están bien. No estoy haciendo las pruebas, entonces, ¿cómo voy a saber? Cuando uno ve la curva epidemiológica, precisamente, del dengue, yo sí creo que probablemente estemos ya en el nivel de epidemia. Sí. Pero cuando vemos los datos del ministerio, que por cierto, no son creíbles, ya nos lo han demostrado con lo del COVID, está siempre en la línea entre la alarma y la epidemia. Y ha habido momentos que ha levemente subido, etcétera. Pero me vuelvo y hago el siguiente, otra vez repito lo que ya dije. Si yo no busco la enfermedad, si yo no confirmo la enfermedad, quedan como sospechosos y no los meten dentro de las estadísticas, así como ha sucedido con el COVID. ¿Cuántas personas les dijo el médico en la unidad de salud donde asistieron? Mire, a mí me parece que tiene COVID, pero como no le puedo mandar la prueba, entonces nunca lo confirmaron. Nunca lo confirmaron y no entró a las estadísticas. O los famosos fallecidos por COVID que dicen, no, es que se murió porque le dio un ataque por un paro cardíaco. Si todos morimos por paro cardíaco y respiratorio. Entonces ahí es donde utilizan ese tipo de artilugios para hacer ver que las cosas no están tan mal como parecieran, ¿no? Sí, y es importante señalar eso porque, como usted lo decía, de más de 4.292 casos sospechosos, solamente el ministerio confirma 14, pero sin embargo hay 512 hospitalizaciones, ¿verdad? Entonces ahí no concuerda eso, pero bueno, ya usted nos ha dicho que las pruebas son pocas, sí, el mismo informe también habla de que hasta la semana 16 se habían procesado 242 muestras. Y hay otro dato que quiero resaltar 242 para 3.000 y tantas. 4.292. Casos sospechosos es sumamente poco lo que se está testeando, examinando. Entonces, eso reafirma lo que yo digo. No están buscando el virus. Entonces, Sí. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted también tendrá la oportunidad de participar en esta entrevista. Ya volvemos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Siete de la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar en sintonía de YSUCA. Estamos conversando con el doctor Iván Solano y estamos hablando sobre el manejo de enfermedades. Si usted quiere participar en esta entrevista, puede marcar nuestros números 2275-9501, 2275-9502, también en nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Puede dejarnos sus mensajes, preguntas específicas que usted tenga al doctor o también
algún comentario que usted quiera hacer. Recuerde que también estamos transmitiendo vía Facebook Live y ahí también nos puede dejar sus mensajes o sus comentarios. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos un audio también, vamos a escucharlo. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días al doctor Solano. Mi consulta va en función de consultar sobre cómo está funcionando en la actualidad la estructura que se tenía montada con la que los gobiernos anteriores llegaban a vacunar a los diferentes lugares y qué impacto ha tenido, por ejemplo, el Hospital de El Salvador en la labor de contener la pandemia y si se ve que en el futuro van a atender a otro tipo de enfermedades en ese hospital o dejará de funcionar como hospital. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por sus participaciones. Voy a hacerle la palabra, doctor, y cuando hayan más participaciones, pues le vamos a dar paso. Adelante. Bueno, con respecto a la primera comentario que nos hizo la estimada Radio Escucha, decirles de que los virus en general tienen esa capacidad de reinventarse, por decirlo así. Entonces, como cualquier, a pesar de que son partículas de material genético, como cualquier ser, si hacemos una analogía con el ser vivo, buscan ambientar a las condiciones que van encontrando para sobrevivir. Por ejemplo, si yo veo que alguien me viene con un cuchillo encima a querer acuchillarme, yo veo cómo me defiendo. Lo mismo hacen los virus entonces, y las bacterias y todo este tipo de microorganismos buscan reinventarse para protegerse a ser destruidos. Y es así como surgen variantes de gran magnitud, ¿verdad? O en bastante cantidad. Ahora, con respecto a las vacunas, sí, lo reafirmo, las vacunas contra la COVID-19 son efectivas y seguras para prevenir la muerte por COVID, ¿verdad? La hospitalización por COVID o un ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Y eso es, ahora, que puedo yo infectarme, sí, pero cuando yo comparo una persona vacunada versus no vacunada, ¿cómo le va con la infección? Obviamente la persona vacunada le va mucho mejor si no está vacunada, ¿verdad? Y hemos tenido tantos casos que nosotros hemos visto, ¿verdad?, donde se ha cumplido esto. Desde el punto de vista de salud pública, el que yo no tenga tantos pacientes hospitalizados, el que no se me esté muriendo gente, eso es importantísimo, ¿verdad? Primero porque mi sistema de salud no se colapsa, ¿verdad?, por la gran cantidad de personas enfermas y que me voy quedando sin camas generales o sin camas en una unidad de cuidados intensivos. Por eso es que hay que seguirle apostando a las vacunas, ¿verdad? Que ¿por qué 3, 4 dosis? Porque precisamente lo mismo sucede con el virus de la influenza, ¿verdad? Hay tantas variedades del virus que se hace necesario estarnos vacunando año con año contra influenza. Y en el caso de la COVID, ya se ha ido demostrando de que a veces hay una disminución de los niveles de anticuerpos protectores y que por eso es necesario a veces reforzar el sistema inmunológico. La gran mayoría de la población necesita 3 dosis, la gran mayoría. La 4ª dosis solo está indicada en personas adultas mayores de 50 años y personas mayores de 12 años
en adelante, pero que tengan un grado de inmunosupresión o de defensas bajas, moderado o grave. Una persona que está en tratamiento de un cáncer, una persona con infección por VIH o que toma medicamentos que le bajan su sistema inmunológico, sí es recomendado que reciban una cuarta dosis. Dicho esto, con respecto al otro comentario en Radio Escucha, mire, yo en primer lugar creo que en este manejo de la pandemia por parte del gobierno se le dio prioridad a los hospitales y se descuidó la atención primaria. Y el hecho de que se ingresen pacientes o que yo refuerce el sistema hospitalario y le dé prioridad al sistema hospitalario sobre la atención primaria no es lo adecuado. Y hemos visto que los famosos ECOs, aquellos equipos de salud locales que conocen su área geográfica de influencia, se les ha dejado a un lado. Y en ese sentido, creo pues de que el papel que estos ECOs han desarrollado, o estos equipos locales de salud que siempre han desarrollado en nuestro país, ha sido exitoso o ha ayudado bastante a disminuir el impacto de las enfermedades. En campañas de vacunación hemos visto. Entonces, creo que esa fue una cuestión errónea de parte del manejo de la pandemia en el sentido de darle prioridad a los hospitales. ¿Qué va a pasar con el Hospital El Salvador? Pues lo desconozco porque ni formo parte del gobierno ni trabajo en un sistema de salud pública para poder yo estar enterado qué va a pasar. Lo único que hemos escuchado son rumores o que nos cuentan de que pretenden que el hospital pase a ser un hospital de tercer nivel donde se van a atender otro tipo de enfermedades, pero todavía no lo sabemos. Sí, así es. Nos dice Milagro Paniagua, gracias por su orientación, doctor Solano. Buenos días, preguntarle con respecto a la enfermedad aviaria. ¿Toda clase de aves la tienen? Preguntan. Tenemos también otro audio, vamos a escucharlo. Buenos días al doctor y a todos. Mire, quiere decir que la pandemia no se sabe si va a terminar un día, ¿verdad? ¿Y de qué puede depender? Entonces, bueno, yo por lo menos no me aflijo, solo que quizás la vacuna va a llegar a ser cobrada después, porque ya necesito vacuna. Y yo no tengo ni una, porque yo no confío exactamente en eso, ¿verdad? Yo confío más en Dios, les digo a las personas. Pero ahí estamos, mire. Sí, he colaborado, ¿verdad? Con eso, pero hasta ahí. Bueno, gracias por su participación, doctor. Bueno, hay varios tipos de virus de gripe aviar y por supuesto cada de esas variedades también tienen específicamente su nicho donde más afectan, porque hay virus que pueden afectar a pájaros, ¿verdad? Y afectan a estos pájaros y mueren. Y también los más frecuentes o los que están más relacionados y que preocupan a la población son, a la Organización Mundial de la Salud, son aquellos que están relacionados con gallinas, con cerdos también, ¿ve? Donde pueden pasar a esto y darnos casos de gripe aviar humana, ¿ve? Ahora, con respecto a la última participación del estimado Radio Escucha, pues cada quien tiene derecho a tomar la decisión que considere pertinente. Y lo único que puedo decirles es que yo no comparto esa visión, incluso hasta religiosa. ¿Ve? Hay un dicho popular que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Ve? O sea, no le dejemos todo a Dios, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y solo le hago un comentario al estimado Radio Escucha. Su servidor estuvo en 2006 con 2 tipos de cáncer al mismo tiempo. Pero no me refugié solamente en mi fe, que por cierto yo tengo fe, ¿vea? Pero sino que también me puse en manos médicas, ¿vea? Porque los médicos y el personal de salud ha sido puesto por Dios para ayudar a aliviar las enfermedades, si no existieran. Entonces uno tiene que poner de su parte para poder curarse de X o Y enfermedad, ¿no? Así es. Doctor, también hablemos sobre las infecciones respiratorias agudas que también forman parte de este informe del Ministerio de Salud.
Este año se han reportado más de 600,000 casos y el año pasado, siempre hasta esta semana 16, que como digo es la última, hubo más de 280,000 casos, ¿verdad? E incluso en el año 2020, durante la pandemia, fue menos, hubo 598,423 casos. Si comparamos este año con el año pasado, estamos hablando de un aumento de más del 115%. En las neumonías también hay un aumento del 23%. ¿A qué podría deberse este aumento de infecciones respiratorias? Pero vemos por otro lado que han bajado los casos de COVID. ¿Podría ser que acá también se están incluyendo estos posibles casos, doctor? Bueno, las infecciones respiratorias agudas es un término que engloba muchas infecciones producidas generalmente por virus, pero también puede darnos las bacterias. Recordemos que hay más de 100 virus y varias bacterias que nos pueden llegar a producir problemas de vías respiratorias superiores. Cuando hablamos de vías respiratorias superiores estamos hablando de nariz, garganta y oídos. ¿Por qué se ha habido un incremento en el caso de neumonías? Y a pesar de que incremento en casos de neumonías como de IRAS o infecciones respiratorias agudas superiores, es precisamente por el COVID que ha venido a incrementar esta cantidad de casos. Recordemos que el COVID me produce inicialmente una infección de vías respiratorias superiores, pero también puede terminar en neumonía. ¿Ve? Entonces, ese es uno de los factores. Sin embargo, cuando veo los datos que nos presenta el Ministerio de Salud en el reporte epidemiológico, no concuerda. O sea, es ilógico pensar de que nosotros estemos, cuando uno ve la gráfica de esto se llama, cuando uno ve las gráficas que nos permiten saber si estamos en zona de seguridad o en zona de alerta o de epidemia, estamos en zona de éxito, es decir, que los casos de neumonías y de IRAS están muy por debajo de lo que normalmente lo vemos, y eso no puede ser, ¿vea? No puede ser, ¿vea? Por el hecho que en 2018 no teníamos, por decirle, el COVID, ¿vea? Pero hoy en estos años estamos con COVID, ¿vea? En ese sentido, ahí hay otra cosa incongruente que desde el punto de vista técnico no se explica. Definitivamente las infecciones de vías respiratorias agudas superiores y los casos de neumonía se han incrementado, ¿vea? Y se han incrementado precisamente porque contribuye el COVID. No puede ser que hoy que estamos en pandemia de COVID, los casos vengan a la baja de estas cosas, ya como se ve en las gráficas del corredor epidemiológico, ¿no? Sí. Doctor, nos preguntan también, Amelia Mejía dice, buenos días, ¿nos podría dar más información acerca de la nueva enfermedad de hepatitis aguda en adolescentes y jóvenes que actualmente ya se ha manifestado en varios países? ¿Podría ser viral? Pues al momento es otra enfermedad que también nos dimos cuenta en abril, si mal no recuerdo, el 5 de abril, el Departamento de Salud del Reino Unido informó a la Organización Mundial de la Salud de haber presentado alrededor de 119 casos, si mal no recuerdo. En ese momento, no, eran un poquito menos, de una nueva variedad de hepatitis, que para el 22 o 23 de abril la OMS lanza una alerta, en lo cual para esa fecha habían 169 casos distribuidos en Europa, principalmente en el Reino Unido. España había tenido otros casos de hepatitis. En la región de las Américas, solamente en Estados Unidos sí había casos de hepatitis. Y lo que se sabe al momento es que el rango de edad anduvo entre un mes y 16 años, es decir, en una población adolescente y en niños. Y sí, aparentemente todo lo que se sabe al momento orienta a que es uno de origen viral, diferente a los virus de hepatitis A, B, C, D y E que existen.
pareciera que está involucrado con un tipo de virus llamado adenovirus y el subtipo 41, y que pareciera estar involucrado. Todavía no se sabe a ciencia cierta la verdadera causa, pero todo orienta que pueda ser un adenovirus. Y lo preocupante de eso es que de todos los 169 casos que habían para esa fecha del 23 de abril, el 10% de los que habían sufrido el virus de la hepatitis esta habían requerido trasplante de hígado. ¿Vea? Y si lo ponemos en nuestro contexto salvadoreño, trasplante hepático aquí en El Salvador no se hace. Y si me da ¿y por qué se hace el trasplante hepático en caso de hepatitis virales? Porque nos ha dado una insuficiencia hepática aguda que ya no me funciona el hígado. ¿Vea? Y si no recibo un trasplante de hígado, yo me muero. Entonces, eso sí es un poco preocupante en ese sentido, ¿vea? De que hasta un 10% de estos niños que se infectaron requirieron un trasplante hepático, que no es una opción en nuestro país. Entonces, eso puede contribuir a una mortalidad importante y esperemos pues que no llegue a nuestro país, ¿vea? Y acá tiene que ver, por ejemplo, el uso de muchos medicamentos que siempre se escucha decir, ¿verdad? Y podría haber una intoxicación de medicamentos también. O sea, hay varios tipos de insuficiencia, o la insuficiencia hepática aguda tiene varias causas, pero en este caso no está relacionado al consumo de medicamentos. Si un consumo de medicamentos pudiera, en forma rara, pero pudiera llevar a darnos una insuficiencia hepática aguda, ya hemos visto muchos casos nosotros de hepatitis medicamentosa, ¿verdad? De origen medicamentoso, pero no es este caso de este tipo de hepatitis. ¿Verdad? Y en el resto de casos de hepatitis, acá en El Salvador es muy frecuente esta enfermedad, doctor. La hepatitis A es la causa más frecuente de hepatitis en nuestro país. ¿Y cómo la adquirimos la hepatitis A? Y eso explica el por qué es la más frecuente. Es una enfermedad que se transmite a través de alimentos o agua contaminada, ¿verdad? Con heces fecales. Y como sabemos que no tenemos ni un sistema de agua potable adecuado, ni una disposición adecuada de excretas y disposición adecuada de la basura, pues es la causa más frecuente de hepatitis en nuestro país. Y generalmente en la edad pediátrica, generalmente, aunque todos nos podemos infectar de hepatitis A. ¿Por qué? Porque recordemos que los niños andan en el suelo, no se lavan las manos, tocan cualquier cosa, se meten cualquier cosa a la boca en algún momento de su edad. Es más frecuente que suframos de hepatitis A en ese momento. De ahí le sigue la hepatitis B, pero son porcentajes bajos. Más la hepatitis A es la más frecuente en nuestro país. Este caso de hepatitis del que hablamos al inicio es considerado inusual en el caso de niños. Es considerado inusual porque la gran mayoría de casos de hepatitis son por estos virus que le mencionaba, A, B, C, D y E. Los adenovirus raras veces producen hepatitis, pero aquí se vio que un grupo se pasó de lo normal, digamos, de ahí pues la alerta, ¿no? que se ha dado. Sí, la OPS ha emitido una alerta por esos casos, ¿verdad? Sí, la OMS también. Que inició en Reino Unido, según entiendo. Así es. Entonces, aquí aprovechando también, decirles que hoy 5 de mayo se conmemora el Día Mundial del Lavado de Manos. ¿Ve? Y eso es algo que de alguna manera el COVID también nos ha venido a recordar la importancia del lavado de manos, ¿no? Y para prevenir un montón de enfermedades, ¿verdad? Entre estos los que mencionaba, todas aquellas enfermedades transmitidas por alimentos o agua contaminada, ¿no? Entonces, el llamado a que lo incorporemos siempre dentro de nuestros hábitos diarios, ¿no? El lavarnos las manos antes de preparar los alimentos, cuando después de ir a un sanitario,
siempre lavarnos las manos. Ya en el ámbito hospitalario, pues el personal de salud, antes de que vaya a hacer algún procedimiento en un paciente, después de hacer ese procedimiento, entre pacientes, ¿verdad? Porque si yo le examino a usted acá, pero a la par está otra paciente y tengo que examinarla, tengo que ir a lavarme las manos entre los dos como personal de salud para disminuir el riesgo de transmisión de agentes infecciosos. En un ambiente hospitalario, pues las bacterias nosotros las podemos andar en nuestras manos. Sí. Hay personas, doctor, que opta también por el uso de guantes para manipulación de alimentos en la casa y todo eso. ¿Eso es recomendable? Sí, sobre todo recomendable cuando nosotros, imagínense cuántas personas venden comida, ¿no? Y entonces manipulan monedas, manipulan billetes y con lo mismo que han estado preparando los alimentos, no se lavan las manos, etcétera. En esos casos sí es importante, ¿verdad? O lo ideal es que una persona que vende comida no manipule el dinero, sino que sea otra persona la que haga los cobros, ¿verdad?, respectivos. Pero si no, debería de estarse lavando las manos cada vez que eso lo hace, ¿no? Igual en la casa, ¿verdad?, a la hora de preparar los alimentos, con que nos lavemos las manos adecuadamente. ¿Verdad? ¿Cómo se lavan las manos adecuadamente? Mire, uno se deja, primero pasa el agua, ¿no? Se pone el agua, después se pone jabón y uno empieza a rotárselo, ¿verdad? Luego hace este movimiento. Un lavado de manos adecuado debe durar alrededor de unos 40 segundos más o menos, 30, 40 segundos. Primero las palmas de las manos, luego, si me están viendo ahí, los amigos que pueden estarme viendo, es a nivel de hago esto, con mis manos, después hago esto, ¿verdad?, y después apuño mis manos y hago esto. Ese es el correcto lavado de manos, ¿verdad? Nosotros, y luego pongo mis manos sobre el agua el chorro para que me caiga el agua, pero las pongo hacia abajo para que el agua se lleve el jabón hacia abajo y no las ponga hacia arriba, que se me vuelva nuevamente a contaminar, ¿verdad?, mis manos, y secarnos las manos adecuadamente. Ese es el correcto lavado de manos, ¿verdad?, que va a evitar a que yo pueda transmitir virus, bacterias a lo que yo pueda estar manipulando o en este caso el personal de salud a los pacientes, ¿no? Sí. Sin embargo, muchas veces y a veces he escuchado también estas dudas, ¿verdad? Dicen, bueno, me lavo las manos, pero luego cierro el grifo, abro la puerta del baño, es decir, ahí me vuelvo a contaminar. Sí, vea, nosotros, por ejemplo, a nivel hospitalario, cuando estamos, lo que hacemos, por ejemplo, es que a la hora que yo me voy a secar, tomo un papel para secarme, pero está corriendo todavía el agua ahí. Y entonces, una vez yo me seco, ya con ese papel húmedo, yo cierro el grifo, ¿me entiendes?, para evitar ese tipo de contaminación. Sí. Y se supone que en un ambiente hospitalario, sobre todo en áreas de cuidados intensivos, en algunos lugares, sobre todo del primer mundo, pues las puertas son automáticas, ¿verdad? No necesita usted estar tocando, ¿verdad?, las puertas. Pero en otros, pues uno tiene que abrir con el hombro, o sea, evitar, usted dice, usar las manos, sí, porque si no nos volvemos a... Existe esa posibilidad en los ambientes hospitalarios, sobre todo, ¿verdad?, donde nos volvemos a infectar, ¿no? Bueno, siempre hay técnica, ¿verdad? Así Formas es. de poder hacerlo, sí. Así es. No, gracias, doctor, por esas recomendaciones en este día que es importante recordar el lavado de manos. Nos quedan ya unos pocos minutos, doctor, se los quiero dar para que usted pueda enviar un último mensaje. Hemos hablado de la forma de cómo prevenir estas enfermedades, hemos hablado además del COVID, también de otras enfermedades, pero unas últimas recomendaciones para que la gente siempre esté vigilante y pendiente de cuidar su salud. Bueno, con respecto al COVID, la recomendación son, 1, completar los esquemas de vacunación, si no los hemos completado, ir a vacunarnos. Y además, el uso de la mascarilla, sobre todo en lugares cerrados, donde va a haber aglomeración de personas y
valorar todo ese tipo de aspectos de sentido común que me dicen, bueno, aquí puede haber mayor riesgo que si yo estoy al aire libre, etcétera. Valorar nuestro propio riesgo y de los seres queridos que están a nuestro alrededor, y en base a eso tomar la decisión de uso o no de la mascarilla. Con respecto a las enfermedades transmitidas por vectores, pues revisemos nuestra casa, eliminemos los criaderos de zancudos, porque eso nos va a ayudar a prevenir. Organicémonos en nuestro barrio, colonia, etcétera, para poder llevar a cabo, por ejemplo, las llantas que a veces encontramos en la calle tiradas, esos acumulan agua y debemos de eliminarlas. Para la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos o agua contaminada, igual el lavado de manos, también no dejar los trastos sucios, ¿verdad? Porque eso, o dejar basura acumulada, porque eso va a traer moscas. Y a veces no son las manos nuestras las que trasladan las bacterias o los virus, sino que son las moscas que se andan posando de lugar en lugar, y eso puede transmitir, ¿verdad?, enfermedades, llámese hepatitis A, llámese fiebre tifoidea, que es otra enfermedad que también nos afecta año con año. Y la disposición adecuada de la basura también, ¿verdad? Hagamos lo que nos toca, lo nuestro, ¿verdad? Es decir, si sabemos, ¿verdad?, qué días pasa el servicio de basura en nuestra comunidad, pues ese día sacarlo y en bolsas adecuadas, ¿verdad?, para que todo ese tipo de medidas van a evitar y son mucho más baratas que el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Sí, así es, muchísimas gracias. Son medidas que podemos tomar de manera muy fácil en nuestros hogares. Hay que tomar muy en cuenta estas recomendaciones. Recuerde que también ya ha comenzado a llover mucho más, ¿verdad? Entonces venimos a otra etapa distinta del año donde hay que tener mucha más precaución. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros y abordar este tema. Gracias a usted, Kenia. Pasen buen día. Bueno, gracias a usted también por estar pendiente de Radio YSUCA. Le invito a que siempre nos sintonice a través de Facebook Live, a través del FM. Y recuerde también está nuestro canal de YouTube, donde también puede ver nuestra entrevista. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.